Costumbres y tradiciones navideñas, aprovechando la época en que nos encontramos. Es sabido que cuando llega Navidad se despliegan todo tipo de costumbres y tradiciones que la mayoría de las veces, aunque las practicamos, no sabemos de dónde vienen o cuál es su origen o por qué es que realmente nosotros las practicamos. Quizás por eso vamos a sacar tiempo, un poco de tiempo para hablar de esto. Por ejemplo, la corona de Adviento, que a veces es esa corona que ponemos en las puertas o inclusive en las mesas, la cual consiste en una corona de ramas de pino o abeto con 4 o 5 candelas de diferentes colores, entre ellas moradas, que representan el espíritu de la vigilia y la espera, blanca, que representa la presencia de Dios en aquella casa, en aquel hogar, en aquel lugar. La verde, que simboliza la esperanza, ¿verdad? Quizás para terminar un año y empezar otro año. Y la rosada, que representa la alegría por la cercanía del nacimiento del Señor Jesucristo y todas las celebraciones que en torno tienen que ver con eso. Dícese que estas velas marcan los 4 domingos o las 4 semanas de Adviento hasta el 25 de diciembre. Su origen data de una antigua, pero muy antigua tradición europea, donde se encendían las velas en invierno para pedirle al dios Sol, a quien adoraban y veneraban, que regresara en la primavera con mayor fuerza, con mayor calor, con mayor vigor. Creo yo que con el afán de cristianizar las fiestas paganas durante el solsticio de invierno, en que se conmemoraba el nacimiento del dios Sol, la corona de Adviento fue adoptada y comenzó a utilizarse entre el siglo IV y V después de Cristo, y donde se encendía una vela cada domingo previo a la Navidad, y se acompañaba con oraciones, lecturas y letanías, ¿verdad? Es interesante porque algunas de estas coronas incluyen una quinta vela, y esta quinta vela es llamada la vela de Cristo, que era encendida particularmente el 25 de diciembre. Esa es la corona de Adviento. Una tradición que no es una tradición cristiana, es una tradición pagana que fue adoptada por el cristianismo, por decirlo así en pocas palabras. Eso con la corona de Adviento. Un tema que a mí me incomoda, porque yo creo que no deberíamos estar hablando de esto vez tras vez, pero tal vez algún creyente o algunos creyentes podrían ser concientizados, o los nuevos creyentes podrían ser concientizados, y es el uso del árbol de Navidad. No se hace ninguna mención en la Biblia sobre algún árbol de Navidad relacionado con el nacimiento del Señor Jesucristo, que haya sido encendido, ¿verdad?, y adornado con velas y qué sé yo, y manzanas, porque inicialmente fue adornado con velas, según la iniciativa de un señor que se llamó Martín Lutero, que contemplando las estrellas en el firmamento dijo, pues deberíamos adornar este árbol, ¿verdad?, y ponerle velas, pero como ustedes comprenderán, había muchos incendios por las velas. No sé quién, si fue Martín Lutero también, quien se le ocurrió adornar el árbol con manzanas, para representar la manzana o el fruto prohibido que fue comido por Adán y por Eva. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál manzana? Porque la palabra de Dios no dice que el fruto prohibido fuese una manzana,
Sin embargo, repito, no hubo en el pesebre en Belén ningún árbol que haya sido adornado con velas o con esferas o con manzanas para conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Es más, no vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras ninguna iniciativa que nos indique que nosotros debemos celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. No así su muerte. ¿Qué dijo el Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19, al respecto? ¿Qué dijo? Antes de morir, días antes de morir. Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Sin embargo, sí encontramos iniciativas, textos y versículos, enseñanzas particulares del Señor Jesucristo relacionadas con su muerte. No se nos sugiere celebrar el nacimiento de Cristo, pero sí se nos sugiere, es más, se nos ordena, porque es una ordenanza, a través de la cena del Señor, conmemorar o recordar los sufrimientos y la muerte del Señor Jesucristo. Usted puede leer más en 1 Corintios 11, 23 al 26 al respecto. Eso no quiere decir que no debamos celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. En nuestra cultura solemos celebrar el nacimiento de las personas, lo que nosotros llamamos su cumpleaños. Pues bien, no es que no debamos hacerlo, solo aclaramos que no hay una iniciativa para hacerlo, número uno. Número dos, mucho menos que tengamos que poner un árbol para conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo, porque no hubo ningún árbol que fuera adornado con velas o manzanas o esferas para celebrar su nacimiento aquella primera noche o para conmemorar su nacimiento aquella noche. El árbol de Navidad está más relacionado con Nimrod. Si alguna vez usted ha oído hablar de Nimrod, aquel déspota y orgulloso rey mencionado en el libro de Génesis, quien al lado de su madre y esposa, puesto que su esposa era su propia madre, Semiramis, crearon todo un sistema de adoración pagana al sol y la luna y los astros. Usted puede leer de él en el libro de Génesis, en el capítulo 10. De hecho, es el fundador, ¿verdad?, de varias ciudades, entre ellas la ciudad de Babel, ¿verdad? Y fue el que construyó, recordamos, la Torre de Babel. Por lo menos eso dice la historia secular. Usted puede investigar y averiguar. A Nimrod se le atribuye, porque dícese que él creó estas ciudades, entre otras las ciudades de Sinar y las ciudades de Babel o de Babilonia. Entonces a él se le atribuye. La historia dice que Nimrod fue quien construyó la Torre de Babel. ¿Para qué? Para subir hasta su cima, tomar su arco, porque era un fuerte cazador, y lanzar una flecha, matar a Dios, para él llegar a ser el único Dios sobre toda la creación. Pues bien, su nombre es Nimrod Bar Cus, que quiere decir Nimrod, hijo de Cus. Y su madre Semiramis se declararon reyes. Y no solo reyes, pero reyes sacerdotes del dios Marduk, el dios del sol. Fomentaron, por lo tanto, la idolatría a Marduk, el paganismo y la depravación, pues sus ritos estaban relacionados con el amor y la fertilidad. Y sus adeptos, en honor a este matrimonio sagrado, hacían horrendas orgías llamadas las aquerrales, que no es otra cosa, traduciendo la palabra, que una reunión nocturna de brujas y de brujos, precedida por Satanás mismo, quien en algún momento en esta celebración aparecía como el macho cabrío o el Famomed, ¿verdad?, con quienes todas las personas que estaban ahí, los adeptos más allegados y cercanos, tenían relaciones sexuales con el macho cabrío, ¿verdad? Ellos tenían orgías, hombres con hombres y mujeres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y
y hombres con mujeres y mujeres con hombres y con el macho cabrío. La cuestión es que esto era una verdadera orgías, o sea, practicaban el lesbianismo, practicaban el homosexualismo, practicaban el bestialismo, la zoofilia y todo tipo de orgías. Estas fiestas eran solo para los iniciados y eran ritos ocultos a la mirada de los intrusos. Estas mismas fiestas se celebran hoy en día por muchos brujos o por muchas brujas. Estas mismas fiestas diabólicas y sensuales son practicadas hoy en día por diferentes grupos, entre ellos los miembros de la iglesia satánica creada por Anton LaVey en Los Ángeles, California. Siguen practicándose las aquelarres. De ahí que Nimrod, en aquella época, llegó a ser considerado el dios de la sexualidad, o el falo, en algunos casos conocido como Eros. Y su esposa madre, Semiramis, fue considerada la diosa del amor y la fertilidad. Este culto se diseminó entre los pueblos y naciones de toda aquella región. En Canaán fueron conocidos como Baal y Asera, en Egipto como Horus e Isis, en Grecia como Eros y Afrodita, y en Roma como Venus y Cupido. Después de la muerte de Nimrod, porque llegó a morir, dícese que en la tumba de Nimrod nace un árbol. Nace un árbol, lo cual motivó a su madre y esposa, Semiramis, y lo seguiremos repitiendo, porque se casó, entre comillas, con su propia madre. Llegaba todos los años a la tumba y comenzó a afirmar que su difunto esposo había ascendido y se había convertido en el dios Sol, y que había reencarnado en el niño que llevaba en su vientre, que llegó a llamarse Tamus, cuando cayó repentinamente un rayo solar sobre ella, un rayo divino, y la dejó embarazada. Entonces nace el árbol en la tumba de Nimrod, llega Semiramis y dice: esto es símbolo de que Nimrod no está muerto. Nimrod ha resurgido, Nimrod ha reencarnado en el bebé, en el niño que yo llevo en mi vientre, el cual se va a llamar Tamus. Así se estableció la adoración al árbol, cuando cada año Semiramis venía a la tumba de su marido para cuidar el arbolito, para ofrecerle sacrificios, porque era el símbolo representativo de la divinidad de su esposo muerto, llamado Nimrod. La gente entonces comenzó a adorar a Nimrod, la suma sacerdotisa Semiramis, ahora la mujer divina, ¿verdad? Porque era una divinidad, decía que había que adorar al árbol que representaba a su esposo. Bueno, la gente comenzó a ir a los bosques a adorar a su dios Nimrod, el dios Sol, y le ofrecían sacrificios. Dícese que inclusive sacrificios humanos. Por ejemplo, en el norte de Europa, sus habitantes llegaron a celebrar el nacimiento de Frey, que es el dios del sol, en otras palabras, Nimrod, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Cuando Semiramis dio a luz a su hijo Tamus, al cual declaró milagrosamente concebido y lo presentó al pueblo, su hijo fue aclamado como el libertador prometido. Ella, por su parte, se declaró la diosa madre, la reina de los cielos, de quienes tanto Jeremías como Ezequiel protestaron. De esa manera fue introducido el misterio de la madre y el niño, y la forma de idolatría más antigua que cualquier otra que conozca el hombre. Vaya conmigo brevemente al libro de Jeremías, al capítulo 44. Jeremías, capítulo 44, versículos 4 y 5.
Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Dios envió los profetas uno tras otros para advertirles sobre la idolatría y la veneración a estos dioses ajenos. La pregunta es, ¿a cuáles dioses ajenos? Dice en el versículo 16 y 17, yo lo voy a leer. Dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Y le dice al pueblo Jeremías, no moleste, no vamos a escuchar lo que usted tiene que decirnos. No lo vamos a hacer. Dice en el versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal. Me parece estar oyendo los mismos creyentes hoy en día diciendo, yo no veo nada malo en poner un árbol de Navidad en mi casa. Quizás no lo haya hasta que usted analiza su trasfondo o su trasfondo. Pero ellos dijeron, no importa cuántos profetas usted mande, no los vamos a escuchar. Nos quedamos con la reina, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y cómo se llamaba esa persona según la historia? Semiramis, la esposa madre. ¿De quién? De Nimrod. Tammuz nace, según Semiramis, un 25 de diciembre del 3005 a.C., por lo que Semiramis proclama este día como el día del nacimiento del sol, lo que dio inicio a la celebración del solsticio invierno. El árbol de hoja perenne, símbolo de vida en medio de la muerte del invierno, empezó a relacionarse en esta celebración como el símbolo del renacimiento y la encarnación de Nimrod. Desde Babilonia, esta religión de misterio se esparció por todas las naciones circunvecinas. Donde quiera los símbolos eran los mismos y donde quiera el culto de la madre y del niño era el mismo. Llegó a ser el sistema popular, esto de la adoración y veneración de la madre y el niño, llegó a ser el sistema popular. Sus cultos se celebraban con las prácticas más repugnantes e inmorales. Recuerde que Nimrod y Semiramis eran los dioses de la sexualidad. La imagen de la reina de los cielos con el niño en sus brazos se veía por doquiera, aunque los nombres puedan diferir, como difieren las lenguas. Llegó a ser la religión de los misterios de Fenicia y fue llevada por los fenicios hasta los confines de la tierra, en sus barcos y embarcaciones a todo el mundo. Quizás ahí podemos ver algunas imágenes de Semiramis, la diosa madre. Y ustedes me van a disculpar, pero la última imagen es de la Virgen de los Ángeles. Y no existe ninguna diferencia con Semiramis. Es más, es Semiramis misma. Lo único que se hizo fue cambiar el nombre. Se dice que Tammuz, siendo un hombre, se encontraba de cacería, cuando fue herido mortalmente por un jabalí y murió. Durante un periodo de 40 días, no de 20, no de 30, no de 50, sino de 40 días, su madre le endechó con lágrimas, hasta que al fin resucitó y por lo tanto fue declarado Dios y protector de las cosechas, naciendo así la celebración. ¿De qué? La Cuaresma. Y de aquí surgió la celebración de la Cuaresma. Para Tammuz era muy interesante,
el huevo era sagrado y representaba el misterio de su resurrección. ¿No le suena eso a algo? ¿El huevo qué? ¿O los huevos de qué? De la Pascua. Y aquí surgió el concepto de los huevos de la Pascua, que están llenos de superstición y creencias raras, místicas y extrañas. En cuanto a la flor de la siempre viva, podemos tal vez poner una imagen por ahí, era su símbolo, el símbolo escogido de Tammuz, y fue establecido en honor a su nacimiento durante el solsticio de invierno, donde se comía la cabeza de un jabalí en memoria de su conflicto y se quemaba la flor, la siempre viva, en Nochebuena con muchos ritos misteriosos. Entonces vea de dónde comienzan a surgir estas costumbres y estas tradiciones. Ahora Tammuz era venerado por todos. Moría cada primavera para resucitar nuevamente y dar vida a todo lo verde. De ahí que en el templo de Jerusalén adoraban a Tammuz, el hijo de Semiramis. Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí, sentadas, endechando a Tammuz, como lo hizo Semiramis. Entonces, dentro del rito, ¿verdad?, que idolátrico que adoptó el pueblo judío en Jerusalén, adoraban en el mismo templo, seguro tenían una imagen de Tammuz y estaban llorando ahí, como lo hizo Semiramis una vez, para conmemorar su muerte y su resurrección. Como podemos notar, la introducción del árbol en el cristianismo tiene un origen pagano. Con la buena intención de cristianizar las fiestas, se copiaron ritos paganos, cayendo así en una trampa hasta el día de hoy, en la trampa de Satanás, para alejarnos de la verdadera razón de la Navidad, Cristo. Usted cumple años. ¿Cuándo? Ok, en esa fecha usted cumple años. Y bien o no, usted está esperando, ¡sorpresa!, ¿verdad?, llegar a la casa, y que la casa esté adornada, y que sus hijos y sus nietos, sus tíos, primos, familiares, padres, qué sé yo, estén ahí. Y que la casa esté, ¿verdad?, y todo el mundo con su gorrito, ¿verdad?, y un queque en la mesa. Y de repente usted se llama Ana Marta. Y en el queque dice, ¡feliz cumpleaños, Rosario! ¿Cómo? Yo no me llamo Rosario, yo me llamo Ana Marta. Bueno, es exactamente lo que está pasando en el mes de diciembre. Se le da más cabida y importancia al árbol. En las escuelas, en las clínicas, en los hospitales, en tal fecha vamos porque vamos a encender las luces del árbol de Navidad. En el hospital de niños, en la escuela tal, en la radioemisora tal, y todo el mundo, y inclusive se presentan posts en las redes sociales, donde el papá viene con el niño, un niño de 6 meses, de 8 meses, para que vea por primera vez el árbol de Navidad iluminado y las luces. ¿Y qué pretende usted que un niño, cuando las luces le están haciendo así, reaccione? Perdónenme, ¿Ana Marta o Rosario? ¿Cristo o el árbol de Navidad? El árbol ha venido a sustituir, y quizás por eso sigo hablando de esto, porque no nos hemos dado cuenta que ha venido a sustituir a la persona del Señor Jesucristo. Supuestamente el cumpleañero, el agasajado. Ana Marta, no, Rosario. Y eso es lo que está pasando casualmente en estas fiestas. Aunque Cristo no nació un 25 de diciembre. Si notamos, se celebra la Navidad y el protagonista no es el Señor Jesús. Él no aparece en grandes anuncios publicitarios. Yo no veo en ningún país, en ninguna nación,
ninguna pancarta de estas pantallas enormes en Japón o en Nueva York. Yo no veo la imagen representativa del Señor Jesucristo, ni siquiera de un niño. ¿Qué es lo que aparece? Un árbol. Los cánticos, es increíble, en los conciertos navideños, donde quiera que se hagan, con los cantantes que quieran hacerse, y el fondo son árboles navideños. Ana Marta o Rosario. No es el Señor Jesucristo el que está siendo recordado y celebrado, no es de su nacimiento del que estamos hablando. Antes la tradición, por lo menos aquí en Costa Rica, que no podía faltar, aunque tenía una connotación que era posible denominacional, por decirlo así, se ponía un pesebre. Y la gente invertía tiempo en una esquina de su casa para hacer un pesebre, una representación, un Belén, una representación del nacimiento de Jesucristo. Eso ya desapareció. Lo que está en la esquina ahora es un árbol. Nosotros en nuestra casa, humildemente, tratamos de decorar de alguna manera que nos recuerde el nacimiento de Cristo. Y por una esquinita por aquí o una esquinita por allá hay un pequeño pesebre al que nosotros no vamos a adorar, al que nosotros no le vamos a pedir absolutamente nada. Es una representación. Hermano, pero eso no es idolatría. Idolatría es poner un árbol de Navidad que representa a Nimrod, que era el dios sol. Los villancicos y los himnos tradicionales navideños han desaparecido. Ya no se cantan, ya no se usan. Porque el árbol de Navidad, la corona de Adviento o Santa Claus son los protagonistas. Y sin ellos se ha dicho que no hay Navidad. Como los tiempos cambian a veces, ya se hacen películas. Y ya cansan las películas. Porque nos dicen, hay que salvar a Santa Claus. Hay que salvar la Navidad. Hay que salvar la Navidad. Y está relacionada con Santa Claus, que fue raptado por un fulano, por un mongano, y hay que irlo a rescatar. Porque si no, no hay Navidad. Y eso es lo que se nos dice, perdón. Navidad es Cristo. Y si Cristo no es parte de la Navidad, entonces no hay Navidad. Recuerde que la palabra Navidad o natividad quiere decir nacimiento divino. ¿Cuál nacimiento divino? El nacimiento del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y se dice, sin el árbol y sin Santa Claus, no hay Navidad. No hay Navidad sin Cristo. Puesto que la Navidad nos habla del nacimiento divino, el de Cristo, el de Santa Claus o el árbol de Navidad. Nos habla de Cristo, no de Santa Claus, ni el árbol de Navidad. Mi recelo quizás tiene que ver con eso. La corona del viento, 4 semanas, 4 domingos, una vela encendida por domingo. ¿Y a qué se dedicaba la gente? A orar, a leer las Sagradas Escrituras en voz alta, al lado de su esposa, de su esposo y de sus hijos y de sus nietos. ¿Para qué poner la corona del viento si no va a orar? Y si no va a leer las Sagradas Escrituras con su familia, por lo menos un domingo del mes de diciembre. Lo que se ha hecho es sacar al Señor Jesucristo de la ecuación para darle cabida al consumismo. Diciembre es uno de los meses en que más dinero se gasta y más se consume. Creo que de alguna manera las empresas y el comercio han aprovechado esta situación del árbol de Navidad. Hay de todos precios, por cierto. De la corona de Adviento y de Santa Claus y toda esta cuestión para hacer su agosto. Y el Señor Jesucristo no aparece por ningún lado. Lo peor de todo es que ninguna de estas tradiciones o costumbres tiene relación con la gloriosa noche en que nació nuestro Señor y Salvador. Yo recuerdo una vez, en esta casa no tenemos un corredor así, una cochera, pero yo recuerdo que hicimos una
una silueta toda negra, ¿verdad? De doña María, de don José, con el pesebre y el niño, y unas ovejas. Tuvimos que ver con cuánta persona pasaba. ¿Qué es? Cristo no es el centro de esta celebración. ¿Por qué tuvimos que ver con cuánta persona pasaba? Porque era inusual. Siempre se pone un San Nicolás. Recuerdo con uno de mis nietos, una vecina, tenía un San Nicolás, un Santa Claus de tamaño, ¿qué es? Normal. Sí, de tamaño normal, sí, como a mi tamaño. Y lo sentaban así en una silla en la sala. Y lo llamaron a mi nieto porque le ¿quieres banano, Matías? ¿Quieres un banano? Y él se viene y entra, y cuando ve a aquel señor sentado en la sala, casi le dio un infarto y salió corriendo para su casa. Porque es el centro de todas las cosas. Hubieron ángeles, pastores y ovejas, pero ningún árbol de Navidad. ¿Por qué no decora su casa con ovejas? Yo he llegado a casas donde hacen venaditos de estereofón. Me imagino que son los venados o los ciervos del trineo de Santa. Pero ¿por qué no poner ovejas? ¿Por qué no poner burros? ¿Por qué no poner vacas? ¿Verdad? No, hubieron ángeles, pastores y ovejas, pero ningún árbol de Navidad, ninguna corona de Adviento. Mucho menos Santa pasó por ahí con su trineo, dejándole regalos al niño. Tampoco. ¿Por qué poner entonces un árbol de Navidad en nuestra casa? Es más, ¿por qué poner un árbol de Navidad en la iglesia? ¿Por qué no un corazón de Jesús? O una imagen de la Santísima Trinidad, o de la Santísima Concepción, o la negrita de los ángeles. ¿Por qué no? No, hermano, eso es idolatría. Ah, no, y poner un árbol de Navidad no es idolatría. Yo digo que es por la irrelevancia bíblica. Y termino diciendo esto, porque es un tema engorroso. No le mintamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. No le digamos que sin el árbol de Navidad, la corona del viento, San Nicolás, no hay Navidad, porque no tienen absolutamente nada que ver. Dejemos de lado todo esto, del Nimrod y del paganismo y todo eso. Dejemos de lado eso. Y si dejamos de lado eso, no existe una sola razón para poner un árbol de Navidad, una corona del viento o representar a San Nicolás en nuestra casa. Ni una. No le mintamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Estas son solamente costumbres y tradiciones extraídas de tradiciones y costumbres paganas. ¿Quién las estableció? La Iglesia Católica y Apostólica Romana, con la intención de cristianizar a las fiestas. Pero resulta que a la larga nosotros ni somos católicos. No le mintamos más a nuestros hijos. Y démosle la oportunidad a la gente de saber cuál es el verdadero significado de la Navidad y del nacimiento del Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos Corrales, nos vemos en una próxima, porque queremos grabar otro capítulo hablando de otras tradiciones y costumbres. Que la pases bien.